tardes, les saluda Patricio Proaño del programa Informalmente con, desde Otavalo, Pacari Tambo. Nuestro invitado con un tema muy especial, el abogado Paul Ayala Rodríguez, otavaleño. El tema, la situación migratoria de los venezolanos en nuestro país. Paul, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Patricio, gracias por la invitación, gracias a Muna TV, gracias a Pacari Tambo por este bonito lugar. El tema de los venezolanos en especial que ahora están llegando acá al país es bastante complicado. Es una crisis que ellos están viviendo en su país al no poder acceder a recursos como salud, educación, alimentación digna más que nada, porque se supone que sí la tienen, pero no en la calidad que un ser humano se merece. Entonces ha generado buscar la oportunidad de emigrar a otros países para tener un futuro, ¿no? Y desde el punto de vista humano, creo que cualquier padre de familia, cualquier persona que ve que su familia está en riesgo, que está pasando necesidades, tomaría la misma decisión, quizás como pasó aquí en el Ecuador en el año 98, el tema de la crisis bancaria, ¿no? Bien, a ver, para enmarcarnos, yo quisiera un ligerísimo preámbulo. ¿Qué es la migración? Es la movilidad, el traslado de un grupo de personas de un lugar a otro. Hay dos clases de migración, la interna, que es la mayor en el mundo, y la externa, que es de la que vamos a hablar en este espacio. Pero se movilizan con el fin de establecerse. Allí el término migración lo estamos aplicando con propiedad. Causas de la migración generalmente se da por situaciones económicas. No tienen el sustento, el trabajo en sus países de origen, entonces migran a otros que posiblemente les brinda mejores oportunidades. Otra de las causas es la violencia, ¿no? Lo que ocurrió con nuestros hermanos colombianos por la presencia de las FARC en el vecino país y comenzaron pues a migrar entre otros países al nuestro. Entonces, siendo las principales causas el tema económico, la falta de oportunidades de trabajo en sus países de origen o la violencia, en el caso de los venezolanos, tú decías, Paul, el tema es humanitario. Exacto, es un tema de dignidad humana. Se ve que ahí ya están pasando demasiados problemas en cuanto a acceder a los elementos básicos para que una persona tenga una vida digna. Eso no lo tienen y obliga a que busquen días mejores en otro territorio. Aunque ello ocasione problemas en los países a los cuales migran, por las cosas hay que decirlas. A ver, migran, no sé, en Colombia cuántos venezolanos se hayan estabilizado, se hayan quedado, pero migran básicamente a nuestro país, a Perú y a Chile. En nuestro país aproximadamente 500,000 de venezolanos están ya establecidos. Entonces, ¿por qué buscan Perú? ¿Por qué buscan Chile, donde hay un mayor número de venezolanos? ¿Las condiciones de vida son mejores? Básicamente es el acceso. Recordemos que a Perú no tenían ninguna restricción para entrar, sino podían entrar libremente y conseguir un trabajo quizás informal, pero tenían ya cómo sustentar alimentos para su familia. Igual fue aquí en Ecuador, y teniendo en cuenta que el Ecuador tiene una moneda fuerte como el dólar, que permite que a más de trabajar puedan hacer o enviar remesas a su país para que la gente pueda adquirir, qué sé yo, medicinas o una alimentación tal o cual día, diferente de lo que normalmente reciben en sus cajas conocidas como CLAP, que es lo que provee el gobierno directamente. Entonces, sí, se proyecta de que aquí al país estarían arribando 500,000 venezolanos hasta finales de año. Tengo aquí unas cifras oficiales que dice que en el año 2016 ingresaron 102,000, salieron 78 y se quedaron 23,000. En el 2017 se quedaron 61,000
y en el año 2018 ya se quedaron 129.000 ciudadanos venezolanos ya viviendo aquí en el Ecuador. Entonces, es un problema grave que afecta a todos, no solo a Venezuela porque está quedándose sin cerebros, sino que afecta al Ecuador porque esas personas están ocupando de alguna forma fuentes o medios de trabajo que lo deberíamos ocupar los locales. Sin caer en esto con el tema de la xenofobia, porque debemos de entender de que las personas que viajan no es por gusto. No es por gusto, es simplemente por necesidad. Bien, a ver, nuestra constitución, la constitución del Ecuador, contempla algunos artículos al respecto, pero en la sección tercera, movilidad humana, artículo 40, tú eres el jurista y me vas a ayudar a entender el alcance de este artículo. Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Sí, yo quisiera irme un poco más al origen de cómo nació la Constitución. La Constitución es una constitución garantista, neoconstitucionalista, donde se establecen muchos derechos y para que sean de una aplicación directa e inmediata. Entonces, si bien es cierto, nuestra Constitución nos permite exigir muchos más derechos quizás de la que podíamos hacer con la Constitución del 98, pero también nos obliga a respetar en este caso específico a las personas que deseen migrar, a no ser considerado ilegal. Una persona que migra no puede ser considerado ilegal como nosotros vemos que pasa en otros países, sino que aquí simplemente se lo considera una persona irregular. Esa diferencia del término genera en la conciencia puede generar un tema especial porque cuando a usted le dicen usted es ilegal significa que usted está infringiendo la ley, pero a usted le dicen irregular significa que no está infringiendo la ley, sino que está quizás fuera de los tiempos o alguna característica en especial. Bueno, eso también es cuestión de semántica, mi concepto, ¿no? A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las famosas FARC, que lastimosamente terminaron, yo digo delinquiendo porque raptos, secuestros, las famosas vacunas, por ejemplo en la provincia del Carchi, en las provincias norteñas de nuestro país, el narcotráfico, el secuestro, etcétera, se hicieron pan del día, desvirtuaron la razón de ser, la esencia revolucionaria y se dedicaron, insisto, en delinquir, y hubo un gobierno ecuatoriano que los declaró irregulares. Entonces, el término es medio ambiguo, ¿no? Como que se lo utiliza también de acuerdo a las circunstancias e incluso a las ideologías políticas. Claro, o sea, sí, lamentablemente a un grupo terrorista se lo calificó de una manera que no correspondía, obviamente por situaciones políticas, entiendo que se lo hizo de esa forma, pero vemos que en realidad es un grupo armado, un grupo terrorista que ha cobrado muchas vidas y que ahora ya incluso terminó una facción de ellos, una parte de ellos, ya dieron por terminado el acuerdo de paz que se realizó en Colombia. Entonces, el tema de la migración podría decirse que es algo similar, porque el término ilegal es que alguien está infringiendo de forma directa o cometiendo algún delito. Y un poco para suavizar, dicen irregular, ¿o no? Sí, o sea, podría entenderse de esa forma. Bien, en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, en el artículo 40, numeral 6, se dice, protegerá el Estado ecuatoriano, se supone, ¿no es cierto?, las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. El Ecuador es suscriptor de convenios internacionales que en muchas constituciones, e inclusive en la nuestra, hasta la del 98, estaban por encima de la Constitución. Hoy están al mismo nivel de la Constitución los acuerdos internacionales, o sea, vinculantes de obligatorio cumplimiento.
Sí, los tratados internacionales en temas de derechos humanos se sobreponen a la Constitución incluso. Es la característica de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Están por sobre la Constitución en el caso de que reconozcan derechos a ciertos grupos o a las personas en sí. Entonces sí, en este caso el Ecuador, al ser suscriptor, tiene la obligación de como país ser garante de la vida, de la integridad de esas personas que ya una vez que pisan el suelo ecuatoriano está a cargo de que nuestro país responda por ellos. Bien, pero obviamente esto implicaría más fácil, más suave para el país el momento en que tiene que atender este artículo de forma tajante, terminante, si es que el número fuera reducido. Pero si hablamos de 500.000 personas y hablamos de alimentación, refugio, educación, salud, caramba, el problema se complica. Sí, justamente, Patricio, tengo unas cifras oficiales en las que establece que en el año de 2018 el Ecuador invirtió, o destinó, mejor dicho, no invirtió, sino destinó 76.8 millones de dólares del presupuesto asignado al Ejecutivo para poder atender temas de salud, de educación, de seguridad por el ingreso de extranjeros acá al país. En el artículo 40 se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de su derecho. En el artículo 42, inciso segundo, las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Es decir, el Ecuador está obligado a ello. Y dentro del gran número de migrantes venezolanos, sí están personas que se ajustan a lo que acabo de dar lectura. Paul. Sí, cuando se hizo esta constitución, si bien tiene una influencia de, como decían hace un momento, garante en derechos, quizás no se tomó en cuenta los pros y los contras al momento de redactarlo. Porque si bien es cierto, en el derecho internacional hay un principio que se llama el principio de reciprocidad, este principio es entre estados en los cuales si un estado toma cierta acción o cierto beneficio en contra de ciudadanos de un estado, el estado de origen de esos ciudadanos tendría que hacer exactamente lo mismo con nuestros ciudadanos. Entonces, quizás nosotros a esa fecha, en el 2008, en octubre, cuando se aprobó la Constitución, no teníamos en mente que pudiera darse un evento como este. Entonces nosotros quizás lo pusimos ahí para ser beneficiados de los países del exterior en cuanto a nuestros migrantes, pero esto sí genera ahora quizás un inconveniente. Entendiendo de que estamos en el primer trimestre de este año, han ingresado ya 110.000 personas que están ya residiendo aquí en el Ecuador, 110.000 venezolanos que están ocupando recursos, que están ocupando toda la infraestructura estatal y que de alguna forma estarían afectando incluso en el acceso que puedan tener los ecuatorianos. Es un poco difícil hablar de que ellos nos están quitando muchas cosas porque... plazas de trabajo, por ejemplo. Sí, o sea... ocupos en las escuelas también, y colegios. También. Es que ellos, por la Constitución, dice, en el artículo 9 de la Constitución establece que todos los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos. Ese artículo garantiza que una persona de cualquier nacionalidad tenga exactamente, absolutamente todos los derechos que un ecuatoriano. O sea, no se le puede restringir. Al momento que se restrinja, se puede incluso tomar acciones legales respectivas en contra de quien está discriminando el acceso a ese beneficio. De ninguna manera somos ni parecemos xenofóbicos, pero me hago eco de comentarios de muchísimos ecuatorianos, ¿no? Y no digo de pocos, sé lo que estoy diciendo, de muchísimos ecuatorianos. Cuando se redactó la Constitución, en efecto, Paul, no se pensó en
este número enorme de migrantes que íbamos a tener, pero porque se han producido. Carcelén, por ejemplo, o en Ibarra, en Tulcán, problemas sanitarios están, no sé si el término sea hacinados o estaban en determinados sitios que los municipios les asignaron, pero si hablamos de 500, de 600, ya se convertía en un problema, provocaban basura, desorden y en el aspecto sanitario sus necesidades, etcétera, y los vecinos empezaron a molestarse. Sí, pero aquí le traigo a colación un detalle muy importante, Patricio. Hay una filósofa española que se llama Adela Cortina. Ella es maestra y ella incluye, o sea, a ella le aprueban un término en el diccionario de la Real Academia en que se denomina aporofobia. Este término aporofobia dice que las personas no son xenófobas. Las personas sufren de aporofobia, que es la fobia a los extranjeros que son pobres, no a los ricos. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que analizar también de que, claro, cuando un extranjero viene acá al Ecuador pero tiene dinero, no se le hace el feo o se le da siempre una buena bienvenida, se lo considera, ciertas características más. Pero al migrante pobre que entra al país, le hacemos las caras feas, le cuestionamos y todo eso. ¿Por qué? Porque quizás culturalmente estamos nosotros también pobres y tenemos el miedo de que alguien más pobre venga y nos arrebate lo poco que tenemos, en este caso en el Estado. Y quizás es lo que está pasando, porque el Estado no tiene la capacidad para poder afrontar todos estos hechos de una forma adecuada, o las necesidades de los ecuatorianos en sí, y llegan extranjeros que tampoco tienen la culpa, pero llegan a consumir nuestro. Entonces, este término es nuevo que se está usando, nace en España por la afluencia, nace en Europa por la afluencia de los migrantes africanos, que de igual manera ya, incluso ella pone este ejemplo de que al futbolista africano que llega a jugar en Europa es aclamado, pero al migrante que se cruzó en barcos y que llegó, en cambio, es visto de igual manera. Al marroquí. Exactamente. Bien, estamos con el abogado Paul Ayala Rodríguez. Ahora, sí han existido problemas que lastimosamente, que entiendo yo han sido las excepciones, pero que se los han generalizado. El caso de Ibarra dio la vuelta al mundo y empezó a nacer una especie de xenofobia. Y eso sí hay que decirlo, ¿no? Al día siguiente no había un venezolano en la ciudad de Ibarra. Sí, o sea, yo como abogado trato de ver objetivamente las situaciones. La situación era de que había un maltrato intrafamiliar en esa relación. Eran pareja. Había un abuso de poder por parte de él, que por quizás temas que solo ellos sabrán, llegó a desencadenarse en el evento que todos lamentablemente quizás pudimos observar. La puso como escudo y terminó asesinándola. Sí, pero también aquí en Ecuador hay femicidios, entonces, y no todos son por venezolanos, son por ecuatorianos. Hay cifras alarmantes que se dan, entonces no necesariamente porque sea venezolano tiene que ser malo. Como circula en redes, hay personas buenas y hay personas malas, no depende de la nacionalidad. Nosotros como ecuatorianos hemos también pasado esa vergüenza de que compatriotas en España han asesinado brutalmente y han sido casos sonados igual en todo el mundo. Entonces, no deberíamos juzgar con tanta dureza, en este caso, a los quienes tienen necesidad en este momento, porque nosotros en su momento lo vivimos y también hay casos renombrados. Entonces, causa malestar totalmente, pero son cosas de la sociedad, por la crisis, por los problemas que tienen, quizás no puedan estar establemente con su cabeza y desencadenan en penosos hechos. Existen empresarios que han desplazado a nuestros connacionales de sus sitios de labores para
de alguna manera, pues al contratar personal extranjero, no pagar el mínimo vital, no afiliarse al seguro, etcétera. Estoy preguntando, y eso, si es que la respuesta es afirmativa, causaría una justa indignación en los ecuatorianos que se sienten desplazados. Claro, pero hay que analizar el rol de los empresarios. El empresario siempre es ganar, ganar, por decirlo así, y no debe ser así. Entonces, sin generalizar, no todos, claro, ¿no? Como en todos. Con eso mucho cuidado. Exactamente, así es. como en todos no se puede generalizar. Porque conozco de los buenos. Yo también conozco que tienen una responsabilidad social extraordinaria, pero algunos sí, o sea, y si contratan a un venezolano para no pagar el seguro, para no pagarle los décimos o para pagarle menos que el básico, ellos están yéndose en contra de la ley, están cometiendo delitos en ese caso. Entonces, hay que poner la mano en el pecho como empresario y decir, a ver, o sea, quiero ganar y quiero contratar a nacionales, pues lo puedo hacer, pero tengo que sacrificar un poco mi ganancia, mi utilidad y colaborar a los nacionales, si ese fuera el caso. Entonces, ahí da más que decir de los empresarios que quienes están buscando trabajo. En algunos sectores de Quito, por ejemplo, hay quejas en el sentido de que vendedores ambulantes, inclusive a la fuerza, han desplazado, los han desplazado y están ellos con el dominio de ciertos sectores. Sí, o sea, creo que no solo en Quito, en todas las ciudades del Ecuador ahora se puede ver el comercio informal por parte de extranjeros y sí genera un malestar. Quizás, ¿qué le puedo decir? O sea, es una afectación social grande que tienen que controlar las autoridades, tienen que hacer una revisión de sus ordenanzas o de las normas que rigen a las ciudades para controlar esto, porque tiene que haber una igualdad. O sea, tanto el ecuatoriano como el venezolano, por la Constitución, tienen exactamente los mismos derechos y deberían ocupar los espacios cumpliendo con toda la normativa, y de esa forma no se generaría un desorden y complicaciones conexas como pueden ser la delincuencia, qué sé yo, temas de tráfico de drogas o cualquier otro, ¿no? La utilización de niños para provocar la compasión de las personas y lo más fácil, estirar la mano. Que inclusive por alguna autoridad de la ciudad de Quito, me parece, o gubernamental, fue considerado como una trata de personas. Sí, la DINAPEN, entiendo que hubo este caso en el cual hizo ya un operativo para poder suprimir esto, porque claro, o sea, se usa a un menor para dar pena o lástima y que la gente le colabore. Pero a eso vamos al ojo del problema, creo yo. Si estoy viviendo en una crisis, que no tengo para comer, que no puedo vivir, que ni siquiera yo puedo subsistir, tengo que tener la responsabilidad necesaria para no traer una necesidad más al mundo. O sea, lamentablemente yo no puedo entender, no entiendo cómo esa gente que está en ese estado no es responsable con su vida y con el de los niños que traen al mundo, porque les traen para eso, simplemente para que estén ahí pidiendo caridad y dando lástima para que les den una moneda. Pero también se afirma que hay padres desaprensivos que alquilan, rentan a sus hijos para poner en manos de extranjeros y, bueno, al final del día devuelven, al otro día vuelven a contratarle, y haciendo como que esos niños fueran de ellos, ¿no? Estirar la mano, insisto, claro. Lo más cómodo. Sí, yo cuando trabajaba en una oficina en Quito, había unos niños que siempre llegaban a la oficina a pedir, y descubrimos después de un tiempo con un compañero que trabajamos ahí que la mamá estaba a 2 cuadras con el papá emborrachándose y los niños iban por todas las oficinas pidiendo dinero. Entonces es un problema
tanto como de extranjeros como de nacionales, que las autoridades ahí sí tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Por el interés superior del niño. O sea, el niño debe estar estudiando en sus labores como niño, aprendiendo, jugando, y no en una calle pidiendo caridad. Para que fluya el debate, inclusive para que fluya el diálogo, debo ponerme yo al otro lado. A ratos hacemos de abogados del diablo, ¿no? Se han generado indiscutiblemente también, y esto ya lo afirmo, hechos de violencia a lo largo y ancho del país, tanto que las autoridades tuvieron que exigir, y estos últimos minutos quisiera que te refieras a eso, la visa a los venezolanos que se encuentran en Rumichaca. El plazo concluyó hace 1 o 2 semanas y allí están. Piden un callejón para llegar a Perú. Bueno, ¿cuál es la situación real de ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que sí, el gobierno de Colombia pidió al gobierno de Ecuador que se genere un callejón humanitario, no sé si estoy bien en el término, pero esa es la idea. Y creo que sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque son personas que tienen visa para otros países, que es preferible de que el Ecuador... Ellos dicen que quieren llegar al Perú y la única manera sería llevarlos en bus. Sí, pero es que esto ya se dio, ya hubo un paso humanitario en el mes de agosto de este año. Entonces, aproximadamente casi 1000 personas fueron trasladadas por parte del gobierno hacia Perú antes de que se aplique el tema de la visa. Entonces, sería conveniente. ¿Por qué? Porque si las personas siguen en Ipiales, van a seguir entrando al Ecuador de forma ilegal por pasos ilegales. Entonces, eso afectaría más bien a las personas de aquí del Ecuador, porque de esas personas no vamos a tener información, no sabemos quiénes son, qué hicieron, absolutamente nada. Pero si hay esas personas que tienen documentos para acceder a otro país, lo adecuado y lo correcto, si bien es cierto que va a generar un costo adicional al país, sería darle esa facilidad para que entren a otro país, y de esa forma ya nosotros no tendríamos nada que ver con eso. La única manera de controlarlo sería llevarlos en bus, no hay otra. Justamente y que tengan el requisito de la visa concedida por el Perú. Exactamente. Esos son los requisitos fundamentales de que el traslado lo habían hecho, incluso lo habían realizado en caravanas con salvoconductos especiales para que ellos fluyan directamente en todo el país. En 2 días estaban en Perú, y deberían hacer lo mismo, porque esa gente que está ahí o es un problema para Colombia o es un problema para Ecuador, pero si tienen la visa a acceder a otro lugar, deberían buscar sus oportunidades en donde tienen el acceso. La atención de ustedes, queridos amigos, suscriptores de Munay TV. Muchas gracias la sintonía, y le agradecemos igual a nuestro invitado, el abogado Paul Ayala Rodríguez. Temas interesantes. Muchas gracias, Patricio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, y son temas que deben debatirse en la sociedad para buscar las mejores soluciones. Un abrazo a todos. Hasta luego.